el pastor Jesús se encuentra en unas 2 semanas de descanso. Es por eso que no lo ven acá. Está tomando un periodo de vacaciones cortos y parte también como que recupera su salud, ¿no? Creo que todos tenemos necesitamos ese descanso, ¿no? Y él está tomando parte de ese tiempo. Es por eso que nosotros estamos acá. Me tocaba predicar el domingo anterior, pero nos intercambiamos con el hermano Marcos, y porque tuve otras ocupaciones que ya había coordinado con tiempo, pero gracias a la misericordia de Dios estamos acá el día de hoy. Amén. No es por mí, es por obra y gracia del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, antes de continuar, vamos a poner este tiempo en dirección del Espíritu Santo, para que sea Él quien nos dirija durante todo este tiempo, porque este culto lo hacemos en honra para nuestro Dios. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a darle gracias al Señor. Padre amado, Señor bendito, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar acá reunidos en tu casa, amado Señor. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo maravilloso. Venimos a deleitarnos, a alabarte, Señor, a honrarte con nuestros labios, Padre Santo, a escuchar tu bendita palabra. Padre amado, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo, por ser el Redentor de nuestras vidas. Amado Rey, toda la gloria y toda la honra sea para usted. Bendito Padre, te damos gracias por este tiempo. Dirige, Señor, dirige mi boca, mis palabras, Señor, que no sea yo hablando, sino que sea tu Espíritu Santo fluyendo a través de mí. Utilízame como un instrumento, Señor, para que tu palabra llegue a nuestros corazones y sea atesorada por nosotros, Padre amado. Te damos gracias y tome el control de este tiempo. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. El título del mensaje del día de hoy lleva por nombre Bajo el dominio del Espíritu Santo. Bajo el dominio del Espíritu Santo. Para otro puede ser guiado o puede ser sinónimo también guiados por el Espíritu Santo. No tiene relación. Bajo el dominio del Espíritu Santo. Y por eso quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Amén. ¿Todo lo tienen? Dice la palabra del Señor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nuevamente repito. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hijos de Dios. Ahora, nos hemos hecho alguna pregunta nosotros en nuestra vida y nos hemos preguntado quizá, ¿quién está gobernando mi vida? ¿Quién está gobernando mis pensamientos? ¿Quién está gobernando lo que yo decido? ¿Soy yo mismo o hay alguien más? ¿Alguna vez se han preguntado ello? Para eso vamos a hacer una remembranza. No sé si quizá todos hayan visto esta película, pero hay una película que me gustaba mucho verla, ya tiene algunos años y algunos niños quizá ya la han visto. Esta película se llama Ratatouille. ¿Sí han escuchado o si han visto esa película? Ratatouille. ¿Sí? ¿Han visto esa película? Muy bien. Para los que no la han visto, vamos a contarle un poquito. Y para los que la han visto, quiero hacer una breve analogía para hacer una comparación. ¿Ya? De lo que trata Ratatouille. ¿Qué es lo que trata? ¿No? En la película, Ratatouille es un plato, ¿no? Así se llama la película. Pero en sí, había un personaje, Alfredo Linguini, que era un ayudante de cocina, ¿no? Que ingresa a este restaurante. Pero este era un ayudante que no sabía cocinar, no sabía hacer nada prácticamente. Pero había un ratoncito, no sé si se acuerdan, había un ratoncito que había desarrollado un olfato
muy diestro. Y que quería él, el ratoncito quería ser un gran chef, un gran cocinero, ¿verdad? Pero no podía, no hallaba la forma de cómo hacerlo. Entonces este ayudante, Linguini, que al final resultó ser familiar de aquel dueño del restaurante que era muy famoso, que falleció. Entonces, él un día llega a la cocina, ¿no? Y había ya un chef, y le encargan hacer un plato, ¿no? Pero no sabía a cómo hacerlo. Entonces este ratoncito quiere hacerlo, quiere cocinar. Entonces el ratoncito, para resumir un poco, ¿recuerdan la parte en donde se sube en la cabecita del muchacho? Y al final el que cocinaba y el que dirigía todo, ¿quién era? El ratoncito. Porque el muchacho, recuerdan que cuando quería cocinar echaba cualquier cosa a la sopa, no sabía qué hacer. Entonces el ratoncito comenzaba a tener el control y comenzaba a guiarlo, ¿no? No sabía cómo, pero agarraba un pelito por acá y un perlito por acá. Y él era el que dirigía al muchacho, ¿verdad? Todos los olores, todo. Él hacía el ademán de que estaba cocinando todo, pero al final no era el que estaba cocinando, sino quien estaba haciendo todo, ¿quién era? El ratoncito. Porque él era el que conocía todo, él era el que sabía todo, él era el que dirigía todo. Entonces, para que todas las cosas, todos los platos le salgan bien, había alguien que comenzaba a dirigir. Y quiero hacer una aclaración, ¿no? Con esto no quiero comparar al Espíritu Santo con esta ratita, pero estoy haciendo la analogía para que entiendan de que él no lo sabía hacer, este muchacho. Pero había alguien que sí lo sabía hacer. Había alguien que estaba tomando el control. Y cuando este ratoncito tomaba el control, salían unos platos maravillosos y que todos se quedaban sorprendidos, ¿verdad? Todos se quedaban admirados. Hasta el mismo chef responsable dice, se sorprende que cómo algo tan sencillo podía transformarlo en algo tan delicioso. Pero cuando este ratoncito ya no estaba y este muchacho quería hacerlo por su propia cuenta, por sí solo, ¿lo podía hacer? No podía hacer las cosas bien. Y algo similar pasa con nuestras vidas. Porque cuando nosotros queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia cuenta, muchas veces hacemos cosas que no resultan bien, que no van bien, que terminan mal, Entonces nosotros tenemos voluntad, tenemos inteligencia, tenemos experiencia, tenemos la capacidad de decidir, pero ¿quién está dirigiendo nuestras vidas? ¿Quién está dirigiendo nuestros deseos? ¿Quién está dirigiendo nuestro carácter? ¿Quién está dirigiendo nuestros temores, nuestra experiencia? ¿Nosotros o el Espíritu Santo? ¿Quién está dirigiendo ello? ¿Nosotros o el Espíritu Santo? ¿O es que cuando el Espíritu Santo nos habla y nos dice qué es lo que debemos hacer, nosotros no nos dejamos gobernar y hacemos lo que a nosotros nos plazca? Y cuando hacemos eso, las cosas no salen bien muchas veces. Es más, nunca sale bien. Nunca sale bien. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, es lo que dice Pablo, ¿no? Lo que leímos al inicio. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si nosotros no somos guiados por el Espíritu de Dios, hermanos, su misma palabra lo dice. No se trata solamente de tener el Espíritu Santo, sino se trata de ser guiados por Él. Porque muchos de nosotros tenemos al Espíritu Santo. Muchos de nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, ¿verdad? Está dentro de nosotros, pero la pregunta es, ¿estamos siendo guiados por Él?
¿Nos estamos dejando dominar por él? Nace esa pregunta. Miren lo que dice Proverbios 3, 5, 6. Proverbios 3, 5, 6. ¿Qué es lo que dice Proverbios 3, versículos 5 y 6? Vamos a ver lo que dice su palabra, el Señor. Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué es lo que dice el Señor? Fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hay una canción de un cantante cristiano que dice: escóndeme de mí mismo. Escóndeme de mí mismo. Porque muchas veces, ¿sabes?, nosotros tenemos malas intenciones. Nosotros tenemos a veces malas intenciones. Nuestra carne a veces quiere gobernarnos, ¿o no? Muchas veces nuestra carne nos quiere gobernar. Pero dice la palabra del Señor: fíate de Jehová para que Él enderece tus veredas, para que Él enderece tus caminos. Porque si nosotros no dependemos del Señor, hermanos, vamos a hacer las cosas mal, vamos a equivocarnos constantemente, vamos a equivocarnos tremendamente. Podemos tener buenas intenciones y aún así equivocarnos, pero por eso no solamente necesitamos depender de nosotros, sino necesitamos depender del Espíritu Santo. Amén. Necesitamos aprender a decir: Señor, ¿cuáles son tus planes para mi vida? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? ¿Qué es lo que quieres que yo haga, Señor? Guíame, guíame. Y muchos personajes en la Biblia hicieron eso. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, Moisés fue guiado por el Espíritu Santo. Josué fue guiado por el Espíritu Santo. ¿Recuerdan Josué cuando fue a conquistar la tierra prometida? ¿Recuerdan ese episodio? Miren lo que dice Deuteronomio 34:9. Deuteronomio 34:9, miren qué es lo que dice. Miren lo que pasó con José. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu y sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. ¿Quién fue el que realmente estuvo ahí? ¿Quién fue el que tomó el control? ¿Fue Josué solamente? Vemos cómo el Espíritu Santo desde ya se movía y era a través de él que se hacían grandes cosas y grandes maravillas. Era el Espíritu Santo presente en todo momento. Cuando Dios iba a manifestarse en gran manera, el Espíritu Santo estaba presente ahí. En este caso estaba dando sabiduría a José. Josué necesitaba dirigir al pueblo y él no lo podía hacer solo. Por eso el Espíritu Santo vino y dio sabiduría a Josué para que pueda guiar al pueblo. No bastaba con la experiencia de Josué, porque Josué era un gran guerrero, pero no bastaba con eso. Podemos ser nosotros grandes profesionales en la vida. Podemos hacer muchas cosas, podemos tener mucha experiencia. Podemos haber estudiado muchas cosas. Pero créanme, hermanos, si el Espíritu Santo no viene a gobernar y no viene a dirigir nuestra vida, podemos hacer cosas, pero esas cosas van a ser vacías. No van a tener un propósito real. Necesitaba la sabiduría, en este caso del Espíritu Santo. Cuando no sabemos qué hacer, necesitamos la sabiduría del Espíritu Santo. Señor, no sé qué hacer, ayúdame. Y el Espíritu Santo estará ahí para darnos sabiduría, para darnos entendimiento. Amén. Tenemos otro personaje, Gedeón.
¿Recuerdan a Gedeón? Gedeón era temeroso. ¿Te acuerdan que estaba escondido cuando estaban atacando a su pueblo? ¿Y qué hizo Gedeón? Se escondió, ¿verdad? Se escondió porque no era lo único que hacía, ¿no? Lo único que podía salvar su vida. Pero el Espíritu Santo lo capacitó. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, dice la palabra del Señor. Vino sobre Gedeón y pudieron vencer las limitaciones que a veces uno tiene en nuestra vida. Uno tiene muchas limitaciones también. En este caso, Gedeón fue lleno del Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo sobre él. ¿Y qué pasó? Comenzaron a derrotar a todos los amalecitas. Derrotaron al final. ¿Con cuántos hombres derrotaron al ejército amalecita? A ver si recuerdan. 300, ¿no? 300. Solo con 300 hombres derrotaron un inmenso ejército. ¿Y fue por causa de ellos mismos? ¿Quién estuvo detrás? Dice la palabra del Señor que Josué, el Espíritu Santo vino sobre Gedeón. Amén. Es el Espíritu Santo interviniendo, es el Espíritu Santo el que hace todas las maravillas. Él no sabía qué hacer, pero Dios sabía qué hacer. El Espíritu Santo nos capacita para enfrentar aquello que con nuestras propias fuerzas no podemos enfrentar. El Espíritu Santo nos capacita para enfrentar ello. Amén. ¿Recuerdan a Samuel? Al profeta Samuel. Cuando aún estaba pequeño y el Espíritu, Dios le hablaba. ¿Recuerdan? Y él no sabía, pues, no sabía escuchar, no sabía interpretar. Pero al final, cuando recibe la guía del sacerdote, cuando el sacerdote le dice, mira, cuando otra vez escuches esa palabra, tú vas a decir, heme aquí, tu siervo escucha. ¿Y qué es lo que dijo Samuel? Cuando escuchó la voz de Dios, habla porque tu siervo oye. Habla porque tu siervo oye. Y Samuel estaba dispuesto ¿a qué? A escuchar. Estaba dispuesto a ser guiado por Dios porque él no sabía qué hacer. Amén. Nosotros tenemos que estar dispuestos a escuchar a Dios. Muchas veces queremos que Dios nos hable audiblemente, como lo hacía antes. Antes era audible escuchar a Dios. Los profetas los podían escuchar a Dios. ¿Recuerdan que Adán y Eva también podían escuchar a Dios? Dios se presentaba así, porque no estaba la palabra del Señor. Pero ahorita, si queremos escuchar a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Amén. Abrir su palabra y escucharemos la voz de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Es Dios hablándonos a través de su palabra. Amén. Muchas veces lo tenemos ahí, pero somos nosotros a veces lo que queremos seguir con los oídos tapados, sin escuchar a Dios. Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. No podemos ser guiados por el Espíritu si no estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios. A veces oramos mucho, pero decimos, Señor, háblame. Pero debemos estar dispuestos a responder, Señor, habla, estoy dispuesto a obedecer. Amén. Hay otro personaje también que muchos conocen. ¿Recuerdan a Sansón? Algunos le decían Sansón por lo que hizo, ¿verdad? Sansón, muchas veces yo cuando era niño creía que la fuerza de Sansón venía por su pelaje. Muchos hemos crecido con esa idea, yo fui uno de ellos. Yo pensé que, incluso cuando veía el Chapulín Colorado, creo que también hicieron una escena así, y todos creían que la fuerza de Sansón radicaba en su cabello, ¿verdad? Pero ¿es así o no? ¿Dónde radicaba la fuerza de Sansón? ¿Dónde?
Jueces 14:6 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, y Sansón experimentó recién ahí el poder de Dios. Miren lo que dice Jueces 14:16. Lo buscamos. Jueces 14:16. Ahí está. Amén. ¿Lo encontraron? Y lloró la mujer de Sansón en presencia del hijo, solamente me aborreces y me amas, pues no declararás el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Respondió, aquí mi padre, bueno, creo que no es. Me confundió, creo, de pasaje. Perdón, Jueces 14:6, disculpen. Jueces 14:6, ahí está. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Miren lo que hizo Sansón. Despedazó, dice, a un león, como si despedazara a un cabrito. ¿Saben que un cabrito es un hijito de un chivito, no? Chiquitito, donde sus huesos son bien débiles. Pues es que cuando comen cabrito son bien tiernitos. Dicen que así lo hizo Sansón a un león. ¿Lo hizo por sí solo? ¿Por sus propias fuerzas? ¿O quién vino sobre Sansón? El Espíritu Santo vino sobre Sansón y tomó control, ¿verdad? No fue él, fue el Espíritu Santo de Dios. Esto nos demuestra que al experimentar el poder de Dios, no significa de que haber rendido todas las áreas de nuestras vidas. Él tenía fuerza, pero necesitaba el dominio propio luego. Porque ustedes saben lo que pasó con Sansón, ¿verdad? ¿Qué pasó con Sansón? Sansón experimentó el poder del Espíritu Santo en su vida. Lo palpó. Pero ¿qué pasó luego? Se apartó. Despreció ello. Lo tuvo por menos. No necesitamos solamente el poder del Espíritu Santo, necesitamos someternos a la dirección del Espíritu Santo. Muchas veces en nuestras vidas hemos experimentado, en alguna parte de nuestras vidas hemos experimentado el poder del Espíritu Santo y nosotros hemos dicho, wow, mire, he orado por esta persona y esta persona se ha sanado. Dios obró, no, obró con poder, el Espíritu Santo obró. ¿Cuántos de nosotros hemos estado a punto de experimentar algún hecho en nuestras vidas en donde necesitamos depender del Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo viene y toma control en ese momento de nosotros. Y nos sorprendemos, ¿no? Pero pasa el tiempo y nos olvidamos de lo que el Espíritu Santo hizo en nosotros, como lo hizo con Sansón. ¿Verdad? Fue utilizado, sí, pero miren lo que pasó más adelante. Muchos saben la historia, ¿verdad? Pero no solamente fue Sansón, Saúl. ¿Recuerdan al rey Saúl? El rey Saúl también. El Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl. Y Saúl comenzó a profetizar. Miren cómo hasta Saúl, el rey Saúl. Saúl tuvo una experiencia espiritual en su vida, pero posteriormente tomó decisiones de desobediencia a Dios. ¿Verdad? Muchas veces nosotros probamos ello, pero más adelante de repente caemos en la desobediencia. ¿Y cómo terminó Saúl? Una experiencia con Dios no sustituye, presten atención esto, una experiencia con Dios no sustituye una vida de obediencia a Dios. Amén. Podemos haber experimentado el poder del Espíritu Santo en nuestra vida,
Pero eso no quiere decir que vivamos en obediencia al Espíritu Santo. Ahora, lo que el Señor busca de nosotros es que lo obedezcamos, porque la palabra del Señor dice así: obediencia quiero. Amén. No podemos haber llorado, sentido su presencia, podemos haber sentido su presencia, podemos haber sentido la plenitud y su gozo, podemos haber servido, hemos sido usados por Dios. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos cuando Dios nos pide algo que no queremos hacer? ¿Recuerdan a Jonás? Jonás no le hizo caso a la palabra. ¿Recuerdan esa canción? Jonás no quiso obedecer lo que decía el Señor, pero tuvo que hacerlo. El profeta Elías también fue utilizado por el Espíritu Santo. Elías había experimentado una gran victoria, pero después terminó cansado y desanimado. Pero Dios no lo abandonó. Lo alimentó, le permitió descansar, le habló y volvió a mostrarle su propósito. Muchas veces nosotros nos sentimos cansados, que ya no tenemos fuerzas. Mi esposa y yo de verdad que hemos experimentado muchas veces ese cansancio. Ya no tenemos fuerzas, ya no sabemos qué hacer, pero entre los dos nos animamos, vamos adelante. Si yo caigo, ella me levanta, si ella cae, yo la levanto. Porque Dios nos ha mostrado que esa unidad, Dios nos ha mostrado ese amor. Cuando ya claudican nuestras fuerzas, es cuando el poder de Dios se manifiesta. Y de verdad, hermanos, créanme, que nos da esa fuerza para poder continuar y seguir batallando en esta vida, que no es fácil. No es fácil, hermanos, vivir en estos tiempos. Es muy difícil, más con la situación que se está viviendo todos los días. Y muchos de acá lo experimentan. Muchos de nosotros vivimos así. Muchas veces nos sentimos agobiados, cansados, que ya no podemos más y pensamos que Dios nos está abandonando, pero el Señor está ahí presente. Amén. El Señor está presente como lo hizo con Elías, lo alimentó, le permitió descansar y le mostró su propósito nuevamente. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar enfocados en el propósito de Dios para nuestras vidas. Amén. El propósito de Dios para nuestras vidas, no dejarnos vencer, no dejarnos, no claudicar ante esta vida. El Espíritu de Dios no solamente nos capacita para grandes momentos, también nos sostiene cuando nuestras fuerzas se acaban. Ahí nos sostiene el Espíritu Santo, es maravilloso. El rey David también dependió del Espíritu Santo. Su presencia fue lo más valioso en su vida. Y dice la palabra del Señor: y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y después del pecado vino la calma, porque ustedes saben qué es lo que pasó con David, ¿verdad? Asesino. Imagínense lo que pasó con David. Pero el Espíritu Santo vino sobre él, pudo restaurar su vida. El Espíritu Santo llenó su corazón y dijo su palabra. El Espíritu Santo vino sobre David. Y dijo el Salmos, en el Salmo 51:11, dice: no quites de mí tu Espíritu Santo. No quites de mí tu Espíritu Santo. David entendió que había algo más importante que su posición. Entendió que era el rey de todo Israel, pero entendió que eso no era lo más importante, sino lo más importante que era la presencia de Dios en su vida. No quites de mí tu Espíritu Santo. La presencia de Dios en su vida era lo más importante en David.
¿Qué valor ahora tiene para nosotros la presencia de Dios? Hagámonos esa pregunta. Ayer cuando estábamos con los jóvenes hablando, había un tema que se les dio que se llamaba conmovidos, convencidos, convertidos o indiferentes. Y cada uno tenía que identificarse con cualquiera de ellos. Muchas veces nosotros nos conmovemos cuando venimos a la iglesia y escuchamos la palabra escuchamos de repente las alabanzas, las palabras de Dios, ¿no? Nos conmovemos y decimos, ¡ay, qué bonito estuvo! ¿No? Dios me habló esta mañana, pero quedó ahí, estuvimos conmovidos. Solamente nos conmovimos porque cuando salimos o cuando regresamos a casa, seguimos siendo lo mismo. Solamente fuimos conmovidos. O de repente la palabra nos chocó más. Tocó más nuestra vida y dice, oye, es verdad, Jesucristo murió por nosotros. Tengo que dejar ese pecado. Tengo que dejar ese pecado, no tengo que hacer eso ya. Ya no estamos conmovidos, ahora estamos convencidos. Estamos convencidos de que debemos de dejar ese pecado atrás. Pero ya después lo hago. Ahorita no. Ya después lo hago. Estamos convencidos, pero luego viene algo. Convertidos. Dios no quiere que nosotros seamos solamente conmovidos, convencidos, sino convertidos. Porque recuerdo lo que hizo Zaqueo. Dice que cuando Zaqueo escuchó que Jesús iba a pasar por ahí, por aquel lugar, había mucha multitud, ¿verdad? Y como Zaqueo era bajito, ¿qué hizo Zaqueo? Se subió a un árbol, ¿verdad? Entonces Jesús vio esa disposición en Zaqueo. Y Zaqueo, cuando Jesús le dijo, no, vamos, voy a posar en tu casa. Ay, la gente, no, ¿cómo es posible que Jesús es un pecador? ¿Verdad? ¿Cómo es posible que Jesús? Pero ¿qué pasó cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo? ¿Qué hizo Zaqueo? Dice la palabra del Señor que lo recibió con gozo. Muchas veces nosotros recibimos la palabra de Dios con gozo, pero queda ahí nada más. Ya lo voy a hacer, pero ahorita no, para después. Ya después. ¿Verdad? Pero ¿qué hizo Zaqueo? De inmediato, Señor, la mitad de mis bienes se las voy a dar a los pobres. Y si a alguien le he fallado, le debo, se lo voy a devolver, ¿qué? 4 veces más, cuadriplicado. No solo bastó con decir, Señor, voy a hacer esto, no, lo hizo. Y eso es la diferencia entre estar convencidos y estar convertidos, en que podemos tomar acción, debemos accionar eso que decimos, porque se cumple la palabra, ¿no? Que la fe sin obras es muerta. Muchas veces pasa a nosotros, ay, hermanito, está pasando por una necesidad. Ah, sí, hermano. Tenemos de repente la posibilidad de ayudarlo, ¿no? Uy, sí, hermano, voy a orar por ti, hermanito. Voy a orar por ti. De repente el hermano ese día no tiene nada que comer, ¿no? Nosotros lo sabemos y tenemos la posibilidad de poder ayudarlo. Ah, hermano, voy a orar por ti. Acá, ya. Gracias, ora, sí. Pero solamente quedó ahí, oraste por el hermano, pero tú tenías la posibilidad de ayudarlo y no lo ayudaste. Hubiese sido diferente si oramos por el hermano, vamos, te invito a comer o te doy algo, ¿qué necesitas? Es diferente, ¿verdad, hermanos? Cuando comenzamos a accionar, a hacer las acciones correctas, a no decir ya después, no voy a ver ese programa porque ese programa me contamina mucho. Sé que no lo debo hacer, pero lo sigo viendo. Diferente es, no voy a ver ese programa, apago el televisor y me voy de repente a leer su palabra. Cuando uno ora, no por obligación, sino cuando uno comienza a orar por necesidad, porque quiere orar, esa persona no está solamente convencida, esa persona está convertida.
Amén. Cuando necesitamos depender del Espíritu Santo, cuando somos conscientes de que lo que estamos haciendo está mal y cuando fallamos, inmediatamente, Señor, perdóname. Cuando nos cuesta pedir perdón, pero a pesar de que nos cuesta, lo hacemos, realmente podemos decir, el Señor está convirtiendo mi vida. Ya no soy solamente un convencido, sino ahora soy un convertido. No quiere decir que seamos perfectos, pero Dios quiere que nos convirtamos. Nuevas criaturas somos. Amén. Renovados nuestros pensamientos. Y eso es lo que busca el Señor. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor porque Él merece toda la gloria. Porque Él merece toda la honra. Y les decía a los jóvenes, ¿no? No seamos también, porque recuerdan que era convencido, conmovido, convertidos o indiferente. El indiferente aún es más peligroso, porque el indiferente es, no me interesa. Sí, está bien, pero no me interesa. No es para mí. Será para otros, pero para mí no es. El indiferente puede venir, escuchar la prédica, el mensaje completo, pero cuando sale, no pasó nada. Sí, está bonito, pero no me interesa. Entonces, hermanos, la decisión está en nosotros. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se movía en gran manera, ¿verdad? Como lo hemos visto. Pero ahora que dirán, sí, pero eso fue antes. No, hermanos. Hasta el propio Jesucristo, estando acá, fue lleno del Espíritu Santo. Amén. Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Por quién fue lleno? El Espíritu Santo fue lleno y fue llevado. Fue lleno, fue llevado. Miren, se dejó dominar por el Espíritu Santo de Dios, el propio Jesucristo. Pero si Él era Dios, no necesitaba. Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, fue lleno del Espíritu Santo y muchas veces nosotros no queremos, pero ni que nos toque. Jesús volvió. ¿Con qué ahora? Fue lleno. ¿Y con qué volvió? Con el poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es poder. Nos llena, nos da esa fuerza que nosotros no tenemos. Como les dije, Él nos llena, nos vitaliza. Es el Espíritu Santo. Y Jesús volvió con el poder del Espíritu. Nosotros no podemos querer solamente el poder de Dios. Tenemos que estar dispuestos a seguir su dirección. No podemos experimentar, quiero el poder, Señor, quiero el poder del Espíritu Santo. Pero si nosotros no nos dejamos dirigir por Él, recuerden que Jesús fue lleno y fue llevado. Él se dejó. ¿Y qué es lo que vino después? El poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Como recuerdan al inicio, el ratoncito, el muchacho no sabía, pero se dejó y cuando fue guiado por ¿qué salió? Nosotros, hermanos, en nuestra vida debemos ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Recuerdan a Pedro? Entonces Pedro también dice, Hechos 4:8, miren lo que dice la palabra del Señor. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, miren lo que dijo Pedro, lleno del Espíritu Santo. Pedro antes tuvo miedo, ahora habla con valentía. Antes tenía miedo, pero ahora fue Pedro mismo. ¿Qué pasó? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Pero quiero que se enfoquen en esa palabra, lleno del Espíritu Santo. Antes Pedro era un pescador, hermanos.
que tenía temores también como nosotros, que tenía debilidades, pero Pedro fue lleno del Espíritu Santo y comenzó a hablar con valentía. El que negó a Jesús, ahora lo comienza a proclamar. Amén. El que negó a Jesucristo fue lleno después del Espíritu Santo. Amén. Cuando el Espíritu Santo gobierna una vida, no solamente cambia lo que hacemos, comienza a transformar quiénes realmente somos. Ahora nace la pregunta: ¿quién está gobernando? Después de todo este recorrido que hemos hecho, nace la pregunta: ¿quién está dirigiendo mi vida ahora? ¿Yo mismo? ¿O queremos que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas? Josué necesitaba sabiduría. Gedeón necesitaba capacitación. Samuel aprendió a escuchar. Sansón nos advirtió que el poder no sustituye la obediencia. Saúl, siendo un rey, nos mostró que una experiencia espiritual no garantiza la fidelidad. Elías necesitó a Dios en su debilidad. David valoró mucho más el trono de su reino. Valoró mucho más la presencia de Dios que el trono de su reino. Jesús vivió lleno y guiado por el Espíritu Santo. Pedro fue transformado. Y ahora nosotros, la pregunta es para cada uno de nosotros: cuando me enojo, ¿quién gobierna? Cuando tomo decisiones, ¿quién gobierna? Cuando alguien me ofende, ¿quién gobierna? Cuando nadie me ve, ¿quién gobierna? Cuando Dios dice, espera, ¿quién gobierna? Cuando Dios dice no, ¿quién gobierna? La pregunta la tenemos que responder nosotros mismos. Si el que gobierna somos nosotros, nuestra carne, o si le cedemos ese lugar, esa dirección al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Amén. Dios nos está llamando, hermanos, a depender del Espíritu Santo en todo momento. Ahora, tiene también la pregunta: después de todo lo que hemos visto, quizá alguien no conozca o se le haya olvidado cómo recibir al Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Quién necesita aquí en esta mañana ser gobernado por el Espíritu Santo? Yo lo necesito todos los días de mi vida, ser gobernado por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿cómo lo recibimos? Miren lo que dice Hechos 2:38. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Hechos 2:38. Amén. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, el regalo. El don significa el regalo. Pero ¿qué tenemos que hacer primero? Sin arrepentimiento, hermanos, no va a funcionar. Y el trabajo también está en nosotros, hermanos. Hay personas que aún no se han arrepentido. Quizás nosotros mismos aún seguimos de repente conmovidos, o aún de repente seguimos convencidos, pero nos habremos convertido, nos habremos arrepentido de nuestro pecado. Dice la palabra del Señor: arrepentíos y recibiremos el don, que es el regalo del Espíritu Santo en nuestra vida. Efesios 1:13 dice: habiendo ido y
habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa que Jesús nos había dado. Jesús nos prometió al Espíritu Santo y así fue. El comienzo de Jesucristo fue arrepentimiento, fue en Cristo entrega. Él se entregó a sí mismo. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. 1 Corintios 1:19, 1 Corintios 6:19 dice: vuestro cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y aquí hay dos llamados, hermanos, para quienes todavía no han entregado su vida a Cristo. ¿Qué nos llama? Arrepentidos. Cree en el Señor Jesucristo y recibe el regalo del Espíritu Santo. No necesitamos ser perfectos para venir a Cristo. No necesitamos ser perfectos, sino llegar a Él y permitirle que Él transforme nuestras vidas. Es el Espíritu Santo obrando. ¿Recuerdan cómo nos dijo Jesucristo? Viendo lo que se había perdido. Vino lo que se había perdido. Y para quien ya conoce a Jesucristo, quizá el Espíritu Santo ya está en nosotros. El Espíritu Santo ya está en nosotros. Pero la pregunta es, ¿tiene el Espíritu Santo el gobierno de nuestra vida? ¿Está dirigiendo nuestra vida? ¿Está guiando nuestros pasos, nuestros pensamientos o lo que hacemos? Podemos nosotros tener al Espíritu Santo, pero de repente no está obrando en nosotros porque nosotros mismos no le cedemos eso. No. Yo quiero hacer mi voluntad. Y punto. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo va a moverse ahí? No. Tal vez hay un área en donde dices, Señor, aquí no, aquí mando yo. Aquí mando yo. Hoy podemos entregárselas a ese control al Espíritu Santo. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra familia, nuestros planes, nuestro carácter, nuestro ministerio, nuestro futuro. Entreguémoslo al Señor. Entreguémoslo al Espíritu Santo. Recuerden al inicio lo que les dije a la película, ¿no? El muchacho tenía las manos, pero necesitaba dirección. Nosotros tenemos la voluntad, tenemos capacidad, tenemos experiencia, pero necesitamos la dirección de Dios en nuestras vidas. Pero eso no solamente digamos, sino hagámoslo. Que el Espíritu Santo nos acompañe en cada día de nuestra vida y digamos, Espíritu Santo, guíame. No solamente digamos, bendice mis planes, sino cambia mis planes si no son los tuyos. No digamos, Señor, estos son mis planes, aquí está. Señor, si no están de acorde a tu voluntad, cámbialos y hazlo como tú quieras. No solamente digamos, úsame, Señor, sino digamos, transfórmame, Señor. Transfórmame, Señor. Porque primero necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Después necesitamos aprender a vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Lo primero que necesitamos es que Él venga a nuestra vida. Y luego necesitamos aprender a vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Y miren lo que dice Juan 14, versículos 16 y 18. Hermano, no se me apoya ahí. Juan capítulo 14, 16 y 18. Miren lo que dice Jesucristo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis,
porque mora con vosotros y estará en vosotros. En vosotros. El Espíritu Santo está en nosotros, dentro de nosotros. Está con nosotros, pero ahora está en nosotros. Si ya está en nosotros, ahora nosotros dejémonos gobernar por Él. Que nuestra vida ahora sea dirigida por Él. Que Él sea el capitán de nuestra vida. Que nosotros digamos, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No solamente se trata de tener el Espíritu Santo, sino estar bajo el dominio del Espíritu Santo y ser guiados por Él. Amén. La palabra del Señor siempre nos lleva a Él. La voz de Dios está tan cerca de nosotros, pero muchas veces no queremos escuchar, porque queremos seguir siendo guiados por nosotros mismos y no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Que esta mañana el Señor haya hablado a nuestros corazones, haya hablado a nuestras vidas, y cuando salgamos de aquí, que no seamos nosotros los que gobernemos, que no sea nuestra carne, sino que sea el Espíritu de Dios el que tome el control de todas las acciones que hagamos en nuestras vidas. Amén. Que el Espíritu Santo guíe este tiempo. Te damos gracias, Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a nuestro Señor, porque el Señor es maravilloso. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Imagínense que nos da un regalo maravilloso y nosotros no tenemos que pagar. No tenemos que pagar por ello. Pero muchas veces cuando nos dan las cosas gratis lo despreciamos. Rindámonos a Él. Amado Señor, te damos gracias, Padre amado, por tu palabra. Porque es tu poder, Señor, el que se manifiesta en esta mañana. No soy yo, Padre amado. Eres tu Espíritu Santo hablándonos en nuestras vidas. Es tu Espíritu Santo guiándonos, Padre, tomando el control de este tiempo. Amado Señor Jesucristo, te damos gracias por morir por nosotros, por regalarnos vida. Oh, amado Señor, gracias por tener misericordia de nosotros, por habernos encontrado, Dios mío. Perdónanos, amado Señor, porque muchas veces nos dejamos gobernar por nuestra propia carne, porque muchas veces nos dejamos gobernar por nuestro yo, por nuestro viejo hombre. Ayúdanos, Señor, a que seamos guiados por tu Espíritu Santo. Oh Padre bendito, ayúdanos a depender de tu Espíritu Santo en todo momento y en todo lugar, cuando nadie nos ve. En nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestra familia, con nuestra madre, con nuestro padre. Ayúdanos, Señor, a que sea el Espíritu Santo, que cada vez que queramos hacer algo, que sea tu Espíritu Santo guiándonos. Amado Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias por todo. Gracias por la vida, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Oh, amado Padre, bendito eres, Señor. Oh, Señor, te damos gloria a ti, Señor. Gloria a usted, mi amado Padre, amado Espíritu Santo, amado Jesucristo, gracias. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Rindámosle un fuerte aplauso a nuestro Señor.
porque Él merece toda la gloria, toda la honra, ¿verdad? Amén.